Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos y auditores, a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello, ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político en la jornada del día de hoy, viernes, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días, don Percival Madero, adelante, por favor. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este día viernes 24 de julio, donde pasó un hecho ayer en el Estado en general, hace pocas horas, eh, onda 10 de la noche, o un poco antes de las 10 de la noche, respecto de una situación que debe hacernos reflexionar, aunque es muy reciente y la información que tengo es la información pública. Más bien, esto de que ha sido apartado de su cargo el subsecretario de Hacienda, ya por un tema que obviamente trae una reflexión enorme, porque fue apartado porque dio positivo en un examen de drogas. Y eso, de alguna manera, está complicándonos en el sentido de que hay una situación que el Estado tiene que, profundizar a propósito de lo que está ocurriendo con el crimen organizado y con el narcotráfico en Chile. Este subsecretario, que es de apellido Rodríguez, obviamente disiente de la muestra que obviamente la ley obliga a todas las autoridades a hacerse una vez al año. Pero también tiene que ver con la forma en que nosotros tenemos que empezar a escrutar los comportamientos de todas las autoridades públicas y particularmente de lo que significan aquellas personas que, estando en el Estado, consumen drogas. Y por supuesto en el aparato privado exactamente lo mismo. ¿Dónde está, a mi juicio, el punto? El punto está en que esto va a empezar a dar paulo para que todas las personas, y no una vez al año, sino que una vez al mes, por ejemplo, tengan que recurrir a exámenes que hagan válida la opción del tema de sus drogas. Y yo creo que esto, distinguidos auditores y televidentes, es vital para el hecho de que hoy día estamos situados en un tema de crimen organizado, donde todos aquellos que consumen drogas cuidan a sus proveedores de drogas y en el fondo cuidan el crimen organizado. Ese es un tema que tiene varias disquisiciones. Es un tema que va a crear ronchas, porque acá la ciudadanía, la democracia, necesita saber exactamente qué está pasando con las autoridades en el tema de la protección a quienes proveen las drogas. Claro, yo me imagino que esto hace apretar un montón de esfínteres, porque obviamente no es lo mismo trabajar en una empresa privada, que obviamente me imagino que el dueño de la empresa privada se preocupará, o los accionistas de esa empresa, aunque se mejoren esos estándares de drogas en el consumo de las empresas, en el consumo de las mineras, en el consumo de las agrícolas, en el consumo del transporte, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo, el tema que pasa por entender que dentro del Estado, hoy día, a propósito del tremendo problema que tenemos respecto del crimen organizado, el narcotráfico, esto se ve como una afrenta al cual el Estado tiene que responder. Podría ser incluso, así como lo señala este subsecretario Gress, que ayer renunció, pedir muestras adicionales, pero el Estado no tiene esa facilidad. Se defenderá después. Pero la certeza de los exámenes es vital. Porque si entendemos, en todos los conciertos y en todos los
espacios políticos, los de acá, los de allá, da lo mismo, esto se está transformando en un problema que los medios de comunicación no quieren difundir en su total profundidad, y sobre todo porque la democracia o el CERVEL, por ejemplo, no castiga severamente a quienes, por cualquier razón, estén vinculados a los temas de las drogas, y qué más vinculación es cuando la propia persona es la drogadicta. Esto, claro, obviamente muchos dicen es una enfermedad, tenemos que tratarla, tenemos que ayudarla, pero obviamente también el fin último del Estado está en dar certezas en quienes están gobernando no tienen ninguna vinculación con proveedores de drogas. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, acá tiene que asumirse en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Ejecutivo, en el Judicial, en las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, digamos, Gendarmería y todo eso. Tiene que haber un tema porque es vital, porque podemos estar luchando contra el narcotráfico, pero el mejor respaldo y el mejor secreto que tienen aquellos que necesitan proveerse de drogas para su consumo personal o para otras cosas, por ejemplo venderla, ser parte del circuito de la droga, claramente hace un llamado de atención muy potente. Acá no es que el Estado deba ir a un lugar. Yo creo que acá deben haber organismos absolutamente independientes, sin ninguna vinculación política, ojalá externos, que sepan que la muestra de ese señor, que no es Juan Pérez, es el número 320.005, el número, para que sepan que esa sangre o ese pelo ya pertenece a una persona que no tiene nombre, tiene un número, que se identifica para que no haya un objetivo político detrás de buscar que alguien aparezca como drogadicto. Este tema, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que tiene un montón de cuerdas de análisis. Pero esta señal que ha dado el gobierno ayer es enormemente poderosa. Porque si hoy día, a propósito que estos 134 días que alcanzó a estar este señor Rodríguez como subsecretario de Hacienda, y que dio positivo, como señalaba, por un test de drogas, el punto viene aquí, que esto abre una compuerta enorme a que todos los funcionarios tienen que pasar por esto. El presidente de la República, empezando por él. O sea, claramente aquí no se constituye el hecho que solo que la persona es la que se droga, el drogadicto, el que cumple funciones públicas. No es solo eso. El punto es que para poder armarse o poder tener la droga, él tiene que proteger, insisto, proteger a quienes justamente le proveen la droga. Y detrás de ese señor hay un cartel de las drogas. Por tanto, va a estar protegido aquello. Ojalá que se entienda bien. Pero aquí, distinguidos auditores y televidentes, pasa con todo lo que nosotros tenemos que recurrir, porque esto del crimen organizado, donde el narcotráfico es una de las aristas, es un tema muy importante. Y claro, el gobierno ha dado una señal inmediata, porque tampoco podían pasar varias horas, entre que esto se sabe un poquito antes de las 10 de la noche, ya, y la inmediata, digamos, determinación del gobierno de decir públicamente lo que había pasado, abre una compuerta que si eso se hace ahí, tiene que hacerse en todos los lugares públicos. Claramente. Y acá no hay un fono de denuncia para decir, mire, tal funcionario se droga. El punto está, no es que se drogue, el punto es que está protegiendo a una red de narcotráfico. Porque el proveedor de la droga es una persona que se cuida para seguir consumiendo. Este tema podrá verse como una cuestión baladí,
podrá verse como una cosa menor, pero es vital. Aquí, los funcionarios que reciben plata del Estado, obviamente, todos en general, pero particularmente los que reciben plata del Estado, hay que asumirlos como un hecho, yo diría, delictivo. No es solamente una cosa de salud, porque claro, uno puede decir, mire, ya soy drogadicto, necesito fumar marihuana, o empeparme, o pasta base, o cocaína, no sé, lo que sea. Pero esa persona no va y lo registra y lo encuentra votado de suerte. Alguien se la proveyó. Y eso es importante. Por eso que la claridad respecto de quiénes están en puestos públicos o quiénes estuvieron en puestos públicos o quiénes van a estar en puestos públicos, probablemente tengan que asumir también ese desafío de entender que aquí hay un problema que se va a agudizar porque el combate al crimen organizado empieza por saber cuáles son las redes del crimen organizado. Y obviamente el proveedor de las drogas pertenece a esos carteles. Y obviamente aquí se sabe, es un hecho cierto, es un secreto a voces, digamos, que en el fondo es una realidad y donde el gobierno tomó una decisión que a mí me parece que va a bajar completamente hacia abajo, porque si le pasó a un subsecretario, le puede pasar a un ministro, digamos, partiendo por el presidente de la República, quien tiene que dar el ejemplo de esto. Claramente, por eso que es importante que cuando las autoridades van a asumir, se han hecho controles, no va a haber información, etcétera, de dónde estuvieron, las finanzas que tienen, a quién le deben y a quién no, a qué están pagando, cuáles son sus intereses, etcétera. Bueno, la salud, pues. Porque usted a esos puestos no puede llevar personas con esas lacras. Porque usted se debe imaginar que, sea razonable o no, esto de que ha pasado al señor Rodríguez, su secretario de Hacienda, que tuvo que renunciar por esto, imagínese para abajo. Imagínese un concejal, un alcalde, un core. ¿Ya? Imagínese un diputado. O sea, aquí, así como entran de repente la justicia o la fiscalía a requisar computadores, ya porque hay información fidedigna, la información que le entrega la persona es vital. Aquí hay que pedir exámenes, así como entran a pedir, claro, por supuesto, pues ellos, los funcionarios públicos tienen que someterse a eso, en cualquier minuto. Porque cuando usted sepa, o cuando sepamos, las redes que está respaldando aquel que se droga, o el drogadito, el cartel que está respaldando, usted sabe lo que va a pasar. Aquí lo mejor que pueden hacer es que solito, todos los meses, presenten un certificado que quede en su página web, que lo muestren. Un certificado que obviamente dé garantías internacionales de que es verídico, porque si le van a hacer una muestra de orina, obviamente, o una muestra de sangre, es su sangre o es su orina la que está ahí, ahí mismo. Entonces yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que esto se viene, porque el crimen organizado hay que empezar a erradicarlo desde quien los protege. Y ese tema, a pesar que probablemente hoy día pase colado, yo quise detenerme en este tema, porque este es un tema que probablemente traiga otras consecuencias, y ojalá que las traiga, ¿ya? Para decir, a ver, ¿qué pasa con esto? Porque en definitiva, una persona que es autoridad pública, ahora, insisto, ojalá también en el mundo privado, pero autoridad pública, porque es pagado con fondos del Estado, con fondos de todos. Eso es otra cosa. Un militar, ¿ah? Un marino, una aviación, ya hemos visto la aviación como está con estas cuestiones que están, digamos, transitando desde el norte con drogas dentro de aviones militares. Por eso que eso no es menor.
detrás de eso hay un crimen organizado perfectamente claro que ya llegó a esas esferas. Y la pregunta es, ¿tendremos éxito en derrotar al crimen organizado que ya nos comió por los pies y que nos respira en la nuca si no hacemos esto? ¿No será mejor que aquel que necesita la droga vaya y la compre? Porque la necesita para efecto y obviamente esa persona se despeje la duda si eso no es, que ahora está callado, agazapado en el Estado, mientras protege a su proveedor o protege al cartel del proveedor. Eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que obviamente va a entrar a partir de ahora, veo yo, creo yo, ya con toda la experiencia que asumo respecto de esto, de las cosas del Estado, a un tema distinto. Porque obviamente no vamos a derrotar jamás al crimen organizado si dentro del Estado, independiente de donde se encuentre, ya, independiente de donde se encuentre, hay personas que están protegiendo a esos carteles. Entonces es preferible decir, mire, yo soy drogadicto, ya, y ahí le van a decir, usted es drogadicto, entonces usted no puede estar en el Estado. Y si está por alguna razón donde necesita algún tipo de droga para poder subsistir, hay cosas claramente que hoy día se usan en el mundo, bueno, de un paso al costado, ¿ya? Y no esté ahí. Porque obviamente, así como insisto en esa figura, no se olviden de esa figura, así como el Estado a través de las fiscalías entra por una orden judicial o de acuerdo a sus propias, a sus propias competencias, a revisar un teléfono, un computador, al Congreso de la República, o, si usted prefiere más aún, a la Corte Suprema de Justicia, para revisar algún computador de alguien que se está investigando, lo mismo hay que hacer respecto de las cosas personales, respecto de su salud y respecto de las drogas. Por eso que es importante que a partir de ahora, aquel que tenga alguna condición la haga saber. Si no es drogadicto, no importa, está bien eso. Es lo ideal, de un certificado que acredite aquello. Porque usted se debe estar imaginando cómo están resonando, porque en el mundo de la privacidad interna, íntima, de esas organizaciones, saben quién está en la droga, saben quién está en la cocaína. Lo más probable es que no conozcan a los proveedores, o tal vez sí los conozcan. Y si los callan, es un delito. ¿Sabían ustedes? En la empresa pública, en el Estado, callar estas cosas es un delito. En consecuencia, se abre una arista que desde la perspectiva del Estado hay que sujetarse. ¿Ya? Tocó a un subsecretario y no hubo, pero absolutamente ninguna clemencia. Porque podrían haber dicho, ¿sabe qué? Esperemos la prueba. No. Para el Estado, esas pruebas serán después que la persona está fuera de la situación. Si se comete un error, que probablemente alguna vez se cometa, bueno, se podrá corregir, pero tampoco puede quedar una persona dentro del Estado sabiendo que una de las muestras dio positivo, que es drogadicto. El subsecretario Rodríguez, el ex subsecretario, dice que él no consume droga, pero eso es más viejo que el hilo negro. O sea, en nuestras cárceles, ninguno ha cometido delitos. Todos dicen que no es verdad. Así, o la gran mayoría. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, este punto, cuando uno lo ramifica, ¿ya?, a las estrategias para el crimen organizado y controlar el narcotráfico, es un tema que cobra demasiada importancia. La autoridad debe velar porque la autoridad, de alguna manera, el que es jefe de algún lugar, se hace cómplice de lo que están haciendo sus funcionarios. Porque si sabe efectivamente que se está consumiendo droga en el Ministerio de Hacienda, como ha ocurrido acá, porque este examen era una obligación hacérselo.
¿Cuánto más tenemos que hacerlo? Porque yo creo que en las policías, en el ejército, en la política, ya tienen que estar claramente establecidos esos criterios de antemano. Por eso que una persona, así como se dice, mire, fíjese que ese señor se salió de ese partido, ya, y ahora está ahí, no, es una parte, está bien. Vamos a lo grueso. Si ese señor que pertenece al partido, o señora, que pertenece al partido X, es drogadicto, y no lo dijo, ni lo advirtió, cesa en el puesto, inmediatamente. Y ahí los quiero ver. Por eso que nos falta rigor. Si me han dicho muchas veces, usted, don Percio, habla muchas veces de este tema de cómo se puede controlar el crimen organizado. Bueno, muchas veces que hemos estado. Y esto es una de las razones. Claro que es una razón. Y eso no basta y no se va a entrar respecto, porque si hay alguna duda, el funcionario público tiene que advertirla antes. Y hay que darle un plazo breve. 60 días. 30 días. Para que coloque, ¿por qué? Porque en el Estado todavía no hay un cese inmediato por una persona que, sabiéndose drogadito, no se autodenunció respecto a eso. Y los colegas que están al costado, que sabían de eso, tampoco lo autodenunciaron. Y eso, reitero, en el Estado, no informarlo es un delito. ¿Cómo pretendemos asumir el control, o al menos yo diría, la forma en cómo vamos a enfrentar el tema del crimen organizado y el narcotráfico, si no empezamos por ahí? Claramente andamos perdidos si no empezamos por ahí. ¿Por qué no quieren empezar por ahí? Porque ahí está el poder. No quiere que los toquen. Pero si una persona que es drogadicto y es diputado, diputada, senador, no sé, lo que sea, o ministro, o subsecretario, o seremi, o jefe de un servicio, o simple funcionario de una repartición, digamos, pública, tiene que decirlo para saber efectivamente qué se va a hacer con eso. Porque fíjense en el detalle. Una persona que se droga, independiente de las razones que tenga, no vamos a juzgar eso ahora. Independiente de las razones que se droga, el que provee la droga, insisto, y no es darse vuelta en el mismo punto, insisto, para que llegue claridad, ese señor que provee la droga está protegido. Y el cartel al que pertenece ese señor también está protegido. Por eso que es importante. Sobre todo en quien tiene la potestad del uso de las armas. Tener claramente un juicio muy claro y categórico al respecto. Nadie, absolutamente nadie que esté en la función pública, particularmente en el área de las defensas, carabineros, investigaciones, gendarmería, ejército, marina, aviación, los que sean, pueden tener que tener la certeza absoluta que ellos no están en este juego. Termina su carrera de inmediato aquel que se le ocurre ser coronel, sargento, subsecretario, diputado, diputada, senadora, senador, se está en las drogas. Y cuando eso ocurra, ahí recién vamos a entender que estamos hablando en serio. Porque hasta ahora, distinguidos auditores y televidentes, por lo menos desde mi modesta perspectiva, de un tipo que se ha dedicado tantos años al estudio del poder, no colocar ahí, donde duele, el centro de la atención, es que estamos haciendo puras payasadas. Y eso, obviamente, parte por quienes están en eso. Sugiero que a esto
sin perjuicio que tiene ya, está determinado, tenga a un grado de, digamos, yo diría, de puntualización mayor del que tiene hasta ahora. Porque ningún gobierno va a tener éxito en el crimen, contra el crimen organizado, la delincuencia, etcétera, etcétera, si no toma esto que estamos diciendo acá en razones de Estado. ¿Va a doler? Sí, va a doler, pero den la oportunidad. Lo que tienen fuera, tengan la gentileza de renunciar antes que lo echemos, sin indemnización. Y ahí lo quiero ver. No hay otra manera de tratar a los carteles cuando los carteles han puesto o tienen personas que dentro del Estado se drogan y los protegen. Protegen al cartel, al proveedor. Como ven, distinguidos auditores y televidentes, esto es el centro de lo que nosotros acá, con total claridad, nos atrevemos a decir en Razones de Estado. Un programa valiente, que no tiene ningún temor de nada, y sobre todo porque lo que nos interesa es que usted, distinguido auditor y televidente, sepa, entienda, analice, escrute del cómo alguna vez, si queremos salir del crimen organizado, tenemos que empezar por esto. De esta manera entonces estamos terminando nuestra conversación, nuestras reflexiones y nuestro análisis del día de hoy, viernes 24 de julio. Quiero invitarlo más tarde, a la 1:30, para un programa ya que va en su segundo o tercer año, que se llama Escucha América. Un programa que tiene la visión de poder entender lo que está pasando en el mundo en apenas 25 o 30 minutos. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Los invitamos para que continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio, somos la Fuerza del Norte. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.